una cobertura en vivo y en directo del gran evento Machu Picchu, historia y homenaje a una maravilla del mundo. Una transmisión sin precedentes y que por primera vez será proyectada al mundo por la señal HD de TV Perú. Además, durante todo el día ofreceremos programas especiales de reportaje al Perú. Jairam Bingham llegó a este mismo lugar hace 100 años. Costumbres. Desde el santuario de Machu Picchu, patrimonio cultural de la humanidad. Sucedió en el Perú. Un ejemplo perfecto de lo que es armonía entre arquitectura y naturaleza. Y también mesas de diálogo con expertos que nos darán a conocer detalles desconocidos de nuestro monumento arqueológico más importante. Haz tuyo el Perú y sigue nuestra ruta. Soy Sonali Tuesta y te invito a compartir conmigo esta nueva historia desde el santuario de Machu Picchu, patrimonio cultural de la humanidad en la provincia de Urubamba, en la región Cusco. Tú ya sabes quiénes somos costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos. Me sentí infinitamente pequeño en el centro de aquel ombligo de piedra, ombligo de un mundo deshabitado, orgulloso y eminente, al cual de algún modo yo pertenecía. Sentí que mis propias manos habían trabajado allí en alguna etapa lejana, cavando surcos, alisando peñascos. Me sentí chileno, peruano, americano. Había encontrado en aquellas alturas difíciles, entre aquellas ruinas gloriosas y dispersas, una profesión de fe para la continuación de mi canto. Pablo Neruda. Bueno, para nosotros los que estamos investigando Machu Picchu, viene a ser un centro político, religioso, administrativo. Desde este espacio se administró un gran territorio que era el nexo entre los Andes y la Amazonía. ¿Por qué decimos esto? Porque la Amazonía o el bosque alto nos brinda los recursos tan importantes para el mundo andino y para la cosmovisión, como es la coca, la chonta, elementos infaltables para cualquier tipo de ofrenda, las plantas medicinales, las plumas de las aves más bellas para los trajes más bellos. Y otro punto importante, los metales preciosos como el oro y la plata que vienen de la zona de Vilcabamba. Decimos esto porque de la ciudad inca de Machu Picchu, la yacta de Machu Picchu, salen entre 6 u 8 caminos con diferentes direcciones, es decir, estos caminos llevan a zonas de grandes recursos para poder llevarse desde aquí a diferentes áreas como es el Cusco y otros sitios donde se instalan estos elementos.
es un estado que se apodera de mí en este momento. Tras aquella neblina, la ciudad inca se esconde, se regala ese privilegio. Me recuerda entonces que sigue siendo un enigma, con secretos aún no develados, con leyendas que aparecen y creen explicar lo que oficialmente no se ha explicado. En Tierra Sagrada hay que andar con cuidado, bordeando el estrecho camino, observando. La ciudad secreta, prodigio de arquitectura, de temeridad y de estética, parafraseando al Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, está ante mis ojos, más curiosos y entrenados que las 2 veces anteriores que estuve aquí. Aquí, donde el imperio sobrevivió 40 años luego de la llegada de los españoles. Aquí, donde venían de diferentes lugares del Tahuantinsuyo a dejar una ofrenda. Aquí, donde recargarse de energía es un asunto científico. Dicen que las piedras graníticas que sostienen la gran construcción están compuestas por una buena cantidad de cuarzo, y el cuarzo es un catalizador de energía. Esta es la tercera vez que visito Machu Picchu y cada visita pues es una nueva experiencia, una experiencia totalmente distinta. Uno aquí se siente recargado de energía, pues se transforma, se transporta a un mundo especial y en realidad aprende muchísimo también. Aprende a mirar, aprende a preguntar, aprende a apreciar este patrimonio cultural de la humanidad. Algunos quieren venir de frente y visitar Huayna Picchu, otros van directamente al Intihuatán a recargarse de energía, pero todos llegan a la casa del vigilante, donde se toman esa foto espectacular que todos conocemos. Bueno, y de todas maneras, Fernando, nosotros también siguiendo el ritual de todo el mundo que llega acá, nos tenemos que tomar una foto. Por ¿No? supuesto. ¿Te parece? Si no, no estaríamos en Machu Picchu. Sí, exacto. Hagamos eso. Ahí está, yo tengo mi foto. Ahí está, a ver. Y vamos a ver, después le pedimos a alguien que nos tome una foto mejor, pero ahí vamos. 1, 2 y... Eso. Gracias. Gracias. Dicen que su nombre, Machu Picchu, significa montaña vieja, aunque eso tampoco es una verdad absoluta, como casi todo lo que se cuenta de este lugar. De acuerdo, sin embargo, a referencias arqueológicas, Machu Picchu se construyó a mediados del siglo XV, durante el mandato del Inca Pachacútec, en el promontorio rocoso que une las montañas Machu Picchu y Huayna Picchu. Su construcción debe haber demorado entre 30 a 40 años y la población que lo habitó fue gente selecta proveniente del Cusco y de otras regiones del imperio que venía a cumplir altas funciones políticas, culturales y religiosas. Sus características arquitectónicas y paisajísticas lo han convertido en una obra maestra. Y ese velo de misterio que cubre su historia ha provocado que Machu Picchu sea uno de los destinos más populares del planeta, a tal punto que un sinónimo de Perú sea ese, Machu Picchu. Ahora lo conocemos este sitio como el Intihuatana. En su época debió ser una de las sucancas que servían para hacer las observaciones astronómicas.
Todo esto en relación a lo que comentan los cronistas cuando llegan a la ciudad del Cusco, porque manifiestan que alrededor del Cusco había unas torrecillas, columnas que se denominaba sucancas. En el caso de Machu Picchu estamos ante una de estas sucancas que permitieron en la época inca determinar los solsticios y equinoccios. Es decir, determinando todos estos movimientos del sol, también ayudaban a la parte de la agricultura, es de saber cuándo toca sembrar, cuándo aporcar y cuándo cosechar. Servía para todo esto este importante sitio conocido como el Intihuatana. Refieren que al estirar sus brazos o recostar su frente sobre aquella estructura, reciben una energía que los hace vibrar, los emociona. Intihuatana quiere decir amarrar el sol. ¿Para qué? Para alargar el día y apurar el trabajo en el campo, quizá. Y esa conexión con la agricultura me lleva a mirar con admiración las terrazas del santuario. El área agrícola ocupa un 60% de la zona edificada. De acuerdo a las investigaciones arqueológicas, es decir, las excavaciones nos ha permitido aislar polen y determinar qué productos se plantaban aquí en Machu Picchu. De acuerdo a una hipótesis, en el año 1552 en Yucay, un sitio próximo a Machu Picchu, se cultivaba coca, maní, algodón. Si a esa altura había coca, ¿por qué no podía haber en Machu Picchu? Efectivamente, el polen que aislamos era de coca, era de maíz, era de frijol, había tomatillo, granadilla, y lujma y otros productos. Esto se ha logrado gracias a la tecnología de las grandes terrazas o andenes incas. El sector agrícola se encuentra al ingreso de Machu Picchu. Está constituido por graneros o colcas. Allí resaltamos esa costumbre de guardar los productos usando técnicas diversas para ser usados hasta una nueva cosecha. Y claro, una serie de amplios andenes o terrazas que menciona el arqueólogo Fernando Astete, quien además sostiene que fueron usados como laboratorios de aclimatación de plantas tropicales, las que luego eran reubicadas en sitios de mayor altura. Es decir, que ellos tenían preparado lo que conocemos, un suelo agrícola, la última capa del andén. Tenemos bastante humedad ambiental porque estamos en el bosque húmedo y el sol, la insolación que tenemos durante el año a partir del solsticio de invierno, 21 de junio, hasta el 22 de diciembre, solsticio de verano. Es decir, que las terrazas estaban orientadas a recibir de mejor manera el sol para el momento de la germinación de las plantas, estas puedan desarrollarse de mejor manera. Hablar de Machu Picchu es evocar conocimiento, creatividad, muchos saberes. Caminar por sus pasadizos es siempre increíble. No importa si es la primera o tercera vez que uno lo recorre. Para continuar el mito y la magia hay que estar aquí, atento, confiado en lo que mira y admira. Para Fernando Astete, andar de arriba abajo es su vida y sus constantes descubrimientos son la retribución a su eterno cariño por este monumento, el ícono más importante de los peruanos. Más importante de todos los peruanos, de todos, pero quizá con mayor fuerza para quienes habitan el Valle Sagrado de los Incas y continúan una tradición de comunidad, de esfuerzo, de costumbre, sobre todo cuando se unen y siembran, cuando se unen y festejan, cuando se unen y limpian una vía para seguir caminando. Cuando subían en su búsqueda, pensaron ver una ciudad en una montaña, pero descubrieron que la ciudad y la montaña eran una sola. Por eso, cuando el mundo la descubrió, no encontró palabras para describirla. Celebremos el legado de Machu Picchu con Cusqueña, una cerveza hecha con los mejores ingredientes, 100% pura cebada y lúpulo SAS, el más fino del mundo. Cusqueña.
Bueno, estoy camino a la comunidad de Patacancha. Toda esta cuenca es del río Patacancha. En este lado pues están las comunidades de Huiloc y Patacancha, unas comunidades muy representativas de la zona. Y en esta parte del camino nos hemos encontrado con las mujeres de Huiloc que están realizando una faena. Esta parte de la carretera, de la vía, pues está un poco malograda y ellas realizan este trabajo para mejorarla, porque pues es una vía muy transitada para los profesores que tienen que llegar a la zona, para otra gente que viene por aquí, también para algunos turistas que de repente se atreven a llegar por estos lugares para comprar artesanía o participar de esta práctica del turismo vivencial. Nosotros todavía tenemos un largo recorrido, vamos a conocer ahí en Patacancha un poco pues, cómo se cultivan las papas. La parte del frente pertenece a la comunidad de Patacancha y allá donde se ve el humito, ahí tengo que llegar porque ahí van a realizar la cosecha de papas. Bueno, y aquí en la altura pues se cultivan estas papas nativas. La señora, como otras tantas mujeres y otros varones, pues a diario tienen que estar luchando para sacar de la tierra algo para poder comer, y en algún día esperamos pues que esto lo puedan comercializar y aquí pues llegue el bienestar que ellos esperan. En las alturas, la sabiduría de los pobladores se nota más. Tienen que enfrentarse a cada rato a las sorpresas del clima y a la poca productividad de sus cosechas. En esas alpacas se están llevando las papas, me dicen. Yo las miro. Me quedo al lado de Paulita y ella me cuenta que luego de cosechar tienen que escoger las papas, las pequeñas y las grandes, las que servirán para semilla, las que están malogradas, pero se pueden aprovechar en la cocina. Tukunkichiri que ayaita y mata ranquichis, costalmacho rapunquichis ya no y matacho ranquichis. Quintal con anchena y cope, cancho nisca, chem honyo capo y chuan tapacoco, la misma aunque cogichat aunque campo man honyo España, que agila capo con mayor chanto, agaicha capo no hay copo, semillante que seguro que tarpo capo no hay copo. Don Mariano muestra unas papas cubiertas de granos, como si fuesen verrugas. Eso significa que están enfermas. Sin embargo, al sacarles la cáscara, podrán usarse para alimento. Él indica además que hay muchas variedades de papas, como la runtu papacha o yema de huevo, tica guamancha o flor guamancha, la llana viruntus o negro viruntus, o la puca guairo o rojo guairo, la huilcas, que parece una laja de piedra y se usa para la moralla, la yura viruntus o blanca viruntus. Desde mayo hasta junio son las cosechas, pero a pesar de eso no hay pobladores. La mayoría prefiere dedicarse a guiar turistas en el camino Inca. Tiene mucha más rentabilidad. Buen ejercicio. Y no en todos lados está la papa, hay que buscarla. O sea, más que todo es don Salamata. Sí, claro. Que hay algunas. No, les queda todavía bastante trabajo. Realmente 2 minutos en esto y ya estoy cansada. Las señoras tienen que estar todo el día.
moralla, ¿no? O sea que, bueno, la papa la ponen en un agujero, la dejan por ahí un buen tiempo para que se convierta en eso, ¿no? Sí, es un proceso más largo. Sí. Sí. El chuño, por ejemplo, una vez cosechada la papa, la dejamos al aire libre durante una noche y a la mañana siguiente mujeres, niños y hombres van a pisar con los pies para extraer el exceso de humedad. Eso durante una semana y luego dejar secar otra semana más y tenemos el chuño. Y esto mismo remojado en un pozo, este mismo el chuño, vamos a una semana más remojada, vamos a obtener la moralla, que ya está libre de alcaloides. Maribel nos traslada a un mundo que ella ha creado, inspirada en el valle, en la sapiencia de sus pobladores y en su vocación a favor de la tierra y la cultura, promueve el Biomuseo, un pequeño centro de interpretación dedicado a la biodiversidad, donde convergen diferentes actores. Los artesanos, por ejemplo, David Pimentel y Dorotea Quispe, emprendedores del turismo rural, conservadores de productos andinos. Y bueno, y cada persona que llega aquí pues se va muy contenta porque encuentra pues la cultura completa aquí, ¿no? Puede observar un poco de productos, los productos que cultivamos aquí en la zona, además puede tener un contacto directo con las familias artesanas, ¿sí? Familias artesanas, tenemos también un pequeño espacio donde es un pequeño punto de venta. Pero claro, nos adentramos en el universo de los cultivos y la agricultura del valle cuando estamos en la sala de exhibición que muestra a los visitantes importantes colecciones de plantas medicinales y más de 500 variedades de productos andinos como la papa, la quinoa, el maíz. Todo expresado con la ritualidad que es intrínseca a cada actividad en esta zona. Nosotros creemos que el mes de agosto es mes de la Madre Tierra, es cuando despierta la tierra y nosotros debemos de hacerle ofrendas, porque es el mes en cuando descansa la tierra, ¿no? Y ha terminado de descansar y va a iniciar con el arduo trabajo. Es por eso que hacemos ofrendas. Hay ofrendas con diferentes motivos, pero esta es una ofrenda, una mesa dulce le llamamos, sí, porque es una ofrenda especialmente preparada para que la Madre Tierra nos pueda bendecir con salud. La diferencia a otras ofrendas es que vamos a encontrar dulces, es como un símbolo de que la Madre Tierra nos dé una vida dulce durante todo el año. Sí, vamos a encontrar las 3 hojas de coca, llamado quintu, sí, siempre 3 porque representa la unión de los 3 mundos y además es la representación de un lugar, ¿no? Puede ser de una montaña. Exacto. No es suficiente admirar un resto arqueológico tan monumental como Machu Picchu simplemente con observarlo, con tomarse una foto ahí y quedarse pues maravillado por los detalles de su construcción, de su arquitectura y quizá de lo que nos cuenta cada guía en su momento. Pero si uno ahonda en los detalles y se va preguntando ciertas cosas, en mi caso, ciertas cosas agrícolas, uno quedará mucho más impresionado, mucho más vinculado con ese monumento que nos pertenece a todos los peruanos. En mi caso, en la agricultura, las terrazas son una técnica pues impresionante y sirvieron para aclimatar las plantas. Eso es lo que dice Fernando Astepe. Pero también todo ese conocimiento, esa ritualidad que existió en Machu Picchu, que existió en la cosmovisión de los incas, aún se ha quedado en el Valle Sagrado. Siglos después uno puede venir por aquí y encontrarse con detalles muy antiguos. Aquí se sigue practicando la reciprocidad, aquí se sigue practicando ese vínculo fuerte con la naturaleza, el que yo te doy y tú me das. Para pedirle algo a la Pachamama o al cerro hay que tincarle, hay que darle algo. Solo así uno está seguro de que podrá recibir lo que desea. El maíz es el principal cultivo del Valle Sagrado. En los meses de mayo y junio, los agricultores pues se encuentran en la época del desgrane del maíz. Don Ezequiel, una vez que ustedes terminan la cosecha, ¿qué continúa en el trabajo ese del maíz? Primero nosotros calcheamos, claro. Y en segundo lugar
deshojamos. De ahí una temporada, casi un mes, seca en un secadero y así en tendal. De ahí empezamos a desgranar. ¿Ya? Y seleccionando primera, segunda, tercera y paspa. ¿Para qué sirve la tercera? Es para la chicha, para la gallina. Primera... A ver, veamos cuál es la primera. Primera, esto es la primera. Que son los granos grandes, ¿no? Granos grandes. Esto es la... Primero es la semilla, de acá mismo seleccionamos la semilla. Una parte, más o menos, dejando unos 5 hileras para abajo, es para cabeza, y abajo sacando unos 2 hileritos. Y al medio se saca la línea recta para la semilla. El resto es la brosa y que se vende eso. ¿Ya? Y una parte se guarda para consumo. Y la otra parte, esto es para la gallina y para la chicha guardamos. O sea, los más chiquitos. Lo más chiquito guardamos para la gallina, para los malobrados, para el chancho. Como se ve allá en un cilindro, que ahí está, se guarda. Y para dar para todo el año, hasta donde alcanza la cantidad que hay animales de chancho, para los porcinos. Y para el ganado también. Y para el cuy también se da eso. Para sacar la semilla, los granos tienen que estar agrupados en 8 hileras rectas. Ojo, para hacer semilla no es cualquier maíz. Una vez ubicado el maíz exacto, la semilla saldrá de la parte central, es decir, dejando unas 5 hacia arriba y unas 3 o 5 hacia abajo. Si la selección es buena, habrá también buena producción. El maíz malogrado con bordecitos medios negros es la paspa. Pero a pesar de eso, no está tan malogrado y se usa para el consumo, sobre todo en mote. Lo último de la cabeza del maíz, eso chiquitito, es el chiri, el que es bien amarillito. Eso se ha quedado blando, lo ha malogrado la lluvia. Los campesinos lo hierven y les dan a sus animales. La denominación de origen del maíz blanco es de esta zona, del Valle Sagrado. También se le llama paracay, los campesinos le llaman paracay. Entonces, este maíz siempre ha sido cultivado desde la época inca, por eso tenemos andenes en Ollantaytambo, en Pisac, en Yucay, andenes donde se cultivaba este producto. Esta es una mutación, una mutación natural, ¿sí? La semilla inicial fue el blanco gigante de Urubamba, pero bueno, es histórica porque las familias cuando las encuentran las guardan como un tesoro en casa porque representa a la madre tierra, la mamá y sus bebés. Puede representar también la llegada de un próximo bebé y prosperidad, ¿no? Y podemos encontrarla en 1 millón de maíces o en 1000 maíces, es algo muy, muy peculiar. Pero lo he visto cuando le sirven su vaso de chicha que usted le hace como una cruz y luego como que hace una reverencia. Sí, ¿qué significa? Eso es nuestra costumbre desde antepasados. Siempre primero alcance como... Lo hacemos en casa a la tierra, antes de empezar de tomar. Y esa es nuestra costumbre y significa algo más. Primero, antes de eso, no podemos tomar fácil, sino para que nos puede cuidar la tierra. Así que nosotros primero alcanzan la tierra, primero tienen que tomar nuestra tierra, porque la tierra es lo que nos da producción, no nosotros. Sino nosotros solamente trabajamos, pero donde produce es la tierra que nos da. Entonces tenemos que alcanzar primero, antes de tomar nosotros, y hacer chichita, y hacer cervecita, y hacer traguito, primero una gotita, en forma cruz. Alcanzamos. Eso significa desde tantos años que hemos visto nuestros abuelos. Yo tengo edad de 58 años y he visto así y yo también estoy siguiendo ese paso. Maneo, kay machulacha ñawi allinta chqawasqa. Chakichantaq arrankachata purisqa. Chaymanta nisqaku ch'usu simion nispa. Ichaqa kay ch'usu simiumi munay sipaswan tiyakusqa. Munay ch'askay ñawiyuq yakasqa. Chuqchanpas sunillaña kasqa uraykama. Wikhawnimpas p'iti p'itillaña kasqa. Munaypuni yakasqa.
Echa cojo te imantan sirikisi pasta. Ancha ya pesca sayariramos. Guay con la guasinta saikura. Gracias. ¿Cómo está, señora? ¿Qué tal? Mamacita. ¿Cómo está, señora? Bueno, así con tantas muestras de cariño de las señoras, Dios mío, siempre así tiene uno ganas de regresar. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Estamos aquí siendo recibidas con mucho cariño por la Asociación de Expendedoras de Chicha, por las señoras. Como ven, muy cariñosas. Vamos a aprender un poco de comida, de la chicha, de los productos que se usan en la agricultura y que se comparte también cuando se hacen los trabajos en la chacra. Así que aquí vamos a comenzar otra historia. La tierra habla y hay que mojarla con un poco de chicha, con el cariño. La tierra es removida para la siembra. Las expendedoras de chicha de la provincia de Urubamba, organizadas, nos narran sus vivencias de la siembra, siguiendo a la yunta, dejando la semilla en el surco. Cuando se hace un descanso o huanca, es para comer el picantito. Pero hoy se canta porque hay sanku, una mezcla de harinas sagradas que comparten las mujeres y varones. Una mezcla de harinas sagradas que algunos le agregan a su chicha para ganar energía. Nosotros nos originamos con el maíz blanco. Entonces del maíz sale todo lo que es la chicha, se hace las tortillas, se hace el sanku y muchas cosas se deriva también del maíz. Más nosotros utilizamos nuestro maíz para el mote, para los trabajos de los cultivos de las chacras. Nos hacemos nuestros motes con el puspu y llevamos el picante para las 12 del mediodía con el cuy, su tullán. De ahí va, la merienda va en la tarde. Sí, para eso nuestro maíz nos originamos nosotros. Señora, ¿cómo está? Compañera, buenas tardes, compañera. Buenas tardes, señora, ¿qué tal? Uy, aquí con toda la comida. Casi compañera no hay con tarpuipi, chay tarwaik sarata tarpuchispay con chay tarwaik con hay con meriendata. Chay merienda, ¿Qué tiene la merienda? A ver, por partes vayamos a ver. ¿Qué tiene la merienda? Es tarwe, con queso, con verduras de cebolita. Esto es calabaza. Calabaza con queso también, con todo, condimentos. Todos son, se llaman uchos, ¿no? Ucho. Sí, happy ucho. Happy ucho es merienda. Merienda, no hay que sotie merienda happy ucho. Chay mi casa chulcos mijuna. Chulcos. Sobre merienda chay lisas merienda. Chay quinoa. Ay, qué rico. Quinoa. Chay aicha ucho. Chay mi representante chay ajusta. Claro. Ajusta chay representante. Chay ajusta aunque está mi trujipi nan chay mijuna sanko. Hank aspaico kotaico chayta. Chayta comanda chayta. Mancapi rai ko chayta comanda timsik lechio azúcar neo mer kala chay. Y aunque está mi hankeiko merienda pa cusca aunque on cusca mi con anque. Y tiene el cuy también. El cuy chay pawang chura con chulcos ucho. La señora Celestina menciona el chulcos ucho, esa base de una raíz que es como el ajo y que crece en forma silvestre. Solo se usan las hojas y se elabora con ellas un guiso, como el que me muestra Mercedes Guamán. En esta sinfonía de sabores y uchos, la merienda también tiene el calabaza ucho, que nos enseña Rosa y María. Dicen que además de la calabaza, tiene papa, bastante queso, culantro y huacatay. No olvidemos el lisas ucho, tampoco el arroz de quinoa, mucho menos el tarwi uchu o el estofado de carne.
La tortilla, hecha de maíz molido, irá muy cerca del cuy en la presentación oficial de la merienda. Muy cerca, seguro, del tuyán y de la ensaladita. ¿Y con qué se acompaña la merienda? ¿Y con qué se brinda a cada rato? Pues claro, con la chicha de jora. En siembras o cosechas, en bautizos o fiestas, ahí está siempre presente. En el Cusco es infaltable, además, la llamada frutillada. Esto es la frutillada. Qué rico. Entonces, quiero entenderte, el primer día sacamos el upi. ¿El upi? Nosotros hacemos, por ejemplo, hoy día hacemos el upi. ¿Ya? Esta noche tiene que amanecer todavía en la casa, en el upi. Tapamos también, que se llama harina de chicha, trigo molido. Con eso se tapa para que sea un upi. Al día siguiente recién lo colamos a la izanga. Echamos un poco de borra, lo que es el concho que queda de nuestra chicha de esta amarilla, ponemos y para que comience a fermentar para el día siguiente. Primero es el upi. Sí. El segundo es el seca al día siguiente. Al tercer día ya el upi con el seca se prepara. Ya se junta los dos. Se juntan los dos y cuando se juntan los dos sale esta chicha amarilla. Perfecto. Y de la chicha amarilla ya sale se prepara. La frutillada se prepara ya también. Entonces, ahí se sirve la frutillada. Sí, y la nosotros chicha también la chicha, la frutillada también se sirven acá. A todas las personas que vienen a un cumpleaños, sea un matrimonio, a un compromiso, a uno que hacemos mandar la siembra en cualquier cosa, sirven este vaso. Y en las picanterías también, pues, ¿no? Así, en estos vasos enormes como este, ahí se sirve, ¿no? Por ejemplo, en la fiesta de San Isidro, mayormente todos nosotros acostumbramos esto. En el sembreo de maíz, especialmente, nosotros utilizamos la chicha amarilla. Y por ejemplo, en el jalmío del maíz ya también preparamos, en la segunda lampa es eso, utilizamos ya también la frutillada. Esas son de costumbres. Estas mujeres, expendedoras de chicha de la provincia de Urubamba, pertenecen a unas 14 asociaciones más o menos. Pero hay una grande que las unifica a todas, la Asociación Ñaupa Ajohuasicuna, que promueve el municipio provincial de Urubamba, institución que les ofrece capacitación y les abre paso dándoles la oportunidad de participar en ferias y festivales. Son más de 600 mujeres las que participan y tienen un gran saber. Han preparado la huatia con piedras de los cerros, la que se comparte cuando se cosechan las papas. Ahora cantan y danzan porque están contentas, porque hemos llegado, porque hemos aprendido, porque nos vamos.
Esta zona fue una de los terrenos de Manco Inca y de uno de sus herederos, que luego la congregación betlemita se asentó acá y compró la hacienda Silqui. A partir de eso fueron anexando diferentes pequeñas haciendas, Camicancha, Primavera, Cachicata y Páchar, Paucarbamba, y que después de algunos años tuvieron casi 2.000 hectáreas de terrenos cultivables, tanto de papa y de maíz. Ellos llegan por 1600 al Perú y se instalan en el Cusco, y a partir del Cusco empiezan a haber zonas donde puede haber producción de maíz u otro tipo de cultivares. Y ven a Silqui como una de las mejores zonas propicias para el cultivo del maíz y tener una hacienda y empezar a ser grandes cultivadores de este producto. Y es por eso de que luego adquieren la hacienda de Primavera y de Camicancha y construyen este templo bonito, que en su época era uno de los templos más ostentosos de la zona. Actualmente podemos ver ciertos santos muy antiguos que la gente los venera todavía. Es San Isidro que nos trae a esta comunidad denominada Primavera, que forma parte de la jurisdicción de Ollantaytambo. Hoy es la víspera y hemos encontrado a los cargullox o mayordomos bien atareados, no solo por la festividad del santo, sino porque están cumpliendo con otra obligación, el matrimonio. Los ahijados son agricultores, entonces el santo de ellos es el San Isidro, labrador, tal como dice su nombre. Entonces por ahí veneran al santo como buenos campesinos y como labradores, que hacen producir la tierra, que es el fruto donde que sacan ellos. Entonces me contaban un poco ellos que la celebración se hacía de manera integral con el matrimonio para hacer un solo gasto. Un solo gasto. Ajá. Sí. Entonces ellos ahora celebran que se casan y están celebrando también la fiesta. Sí, y el párroco mismo también les pide a aquella persona que no es casado no puede hacer el cargo, solamente cuando ellos están casados. Entonces, ¿qué hacen? En la víspera se casan y celebran su cargo. Qué lindo que nos felicidades. Y entonces la historia de amor se torna festiva. Ahora vamos a compartir con los esposos un delicioso lechón al horno, porque nuestras celebraciones máximas en el Perú siempre han sido con buena comida y buena bebida. Además, para continuar con el espíritu de reciprocidad que hemos heredado de nuestros antepasados, hay un momento especial en esta fiesta. Se trata de un acto llamado aras, donde los familiares y amigos, ante los padrinos de aros y los esposos, manifiestan su voluntad. Es decir, contribuyen con 10, 20, 50, 100 soles y más con la nueva pareja. La suma de 100 nuevos soles, muchas gracias. El señor Juan Mendoza, 30 soles.
gas natural de Camisea beneficia a millones de peruanos, incluso a muchos que aún no lo saben. Es que hoy es usado como fuente de energía para generar electricidad. Por eso seguimos invirtiendo en ampliar nuestras plantas para producir más gas natural. Camisea, impulsando el futuro. Cuando subían en su búsqueda, pensaron ver una ciudad en una montaña, pero descubrieron que la ciudad y la montaña eran una sola. Por eso, cuando el mundo la descubrió, no encontró palabras para describirla. Celebremos el legado de Machu Picchu con Cusqueña, una cerveza hecha con los mejores ingredientes. 100% pura cebada y lúpulo SAS, el más fino del mundo. Cusqueña. Este programa llega gracias a Celebremos con Cusqueña, el homenaje a Machu Picchu. Camisea, impulsando el futuro. Temprano, el 15 de mayo, regreso a Primavera, a pocos minutos del centro de Ollantaytambo. Camino hacia la casa de Ruth, la líder de la comparsa Mollos Tincus, una expresión dancística del altiplano que ha unificado a los jóvenes estudiantes nacidos en este lugar. Conozco a su padre, don Leonardo, y él me cuenta que son 3 comunidades las que se juntan para festejar a San Isidro. Según don Aurelio, encargado de la danza de los auca chilenos, en cada una de estas comunidades hay un cargo o mayordomo principal y deben organizar albazo, misa de fiesta, traer banda y comparsa. Estas comunidades antiguamente fueron haciendas y el templo en algún momento de su historia quedó abandonado. El templo se cayó el techo, todo, y entonces estaba abandonado. Y vine un arrendatario, quien era el señor Adolfo Echegaray, y él lo recogió de todos los santos y lo llevó a la hacienda Silque. Bueno, de ahí reaccionó las comunidades y bueno, nuevamente han retomado el templo y a reconstruir de nuevo. Y de ahí, cuando hemos reconstruido el templo, ya también vino el hacendado Hermógenes Acuña, que en paz descanse, y él empezó a organizar las fiestas. La fiesta comenzó con una banda y algunas danzas como cachampa y auca chileno. Hoy han aumentado las comparsas y podemos ver en el homenaje a los Terala, a los Sillas, a las Mestiza Coyacha, a los Capacoya, a los Tincus. Mi nombre es Ruth Ayala Ocón, yo soy caporala de Mollos Tincus. Nosotros somos jóvenes estudiantes que, bueno, bailamos en esta danza. Y bueno, bailamos para el patrón San Isidro Labrador, que es el patrón de acá de la comunidad de Primavera, Camicancha y Silqui. Discusión respecto a la presencia de la danza, de la música altiplánica dentro de las festividades del Cusco. En el caso de San Isidro, esa presencia es notoria. Hay un grupo de jóvenes estudiantes que se han juntado para bailar tincus. Y también desde este año, pues, se ha considerado la presencia del Colegio San Isidro y ellos han traído como homenaje a San Isidro los sicuris. Sin embargo, a la par con los sicuris, este centro de estudios se hace presente también con la danza de los Capacoya. Ayer los vimos en pleno ensayo. Este colegio, les cuento,
cuento, hace poco nomás ha adoptado el nombre de San Isidro y los alumnos están participando en esta celebración en honor al patrón de los agricultores con la danza de los Capangoya, una danza emblemática de aquí, de la región Cusco. Estoy en la comunidad de Primavera, en el distrito de Ollantaytambo, y esta es una imagen que tienen también aquí en el colegio y que va a ir junto al patrón principal de este lugar. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Se tiene que aceptar la devoción como venga? Bueno, esa es una pregunta que la tiene que responder el propio pueblo, la propia comunidad. Ahí es donde se da la regulación. Si la gente pues considera que esto es desarmonioso, que fastidia, que molesta, pues no duden que pronto saldrá de la programación. Como buen agricultor, San Isidro luce poncho y sombrero, una yunta de bueyes, su espiga de trigo, símbolo de la fertilidad, y algunas mazorcas de maíz en referencia al cultivo tradicional de la zona. La misa central junta a los fieles y a las diferentes comparsas, danzantes que tras una máscara manifiestan su profunda devoción. Fuera de la iglesia observo a Ruperto y su comitiva de la danza mestiza collacha. Llevan una virgen y unos panes gigantes elaborados en la provincia de Quispicanchi. Él está aquí, refiere, por una revelación y un compromiso con amigos de Primavera. Quiere promover la fe en la Virgen y alegrar a la gente con su danza. Es una procesión de detalles, bastante rápida, con un recorrido muy corto, pero muy interesante. Porque de pronto está San Isidro en medio del pueblo, en medio de la gente, en medio de las danzas, con mucha alegría, y también está en el campo que él protege porque es patrón de los agricultores. Y para que ese vínculo sea aún más fuerte entre San Isidro y la agricultura, están presentes ahí las yuntas de ganado. Estas yuntas que se usan en la siembra están presentes, simulando un momento especial en el campo, que es este momento de regar las semillas, esperando que haya una buena cosecha. San Isidro, el labrador, el patrón, pues tiene sus yuntas, y aquí los pobladores de esta zona también las traen en vivo y en directo. Esta es una herramienta importante en la época de siembra. Incluso vienen haciendo una siembra simulada del maíz. La gente que corre detrás de este maíz dice que eso le asegura abundancia y dinero.
magia nunca termina. Se queda para siempre en el corazón, en la memoria. ¿Y saben qué es lo mejor? Que uno puede vivirla una vez más. Hemos estado en el santuario de Machu Picchu, hemos estado cosechando papas en Patacancha, hemos hablado del maíz y hemos terminado con un festejo de San Isidro Labrador, el patrón de los agricultores. La alegría de la gente siempre es contagiante y por eso esa magia en el Perú nunca termina y es eterna. Continuamos con esta transmisión especial por el centenario de Machu Picchu para el mundo. Pero antes de hacerlo, antes de continuar con lo que nos corresponde presentar, damos pase a Fátima Saldonid, que se encuentra en Machu Picchu. Estamos con el presidente de la República, Alan García Pérez, en este lugar majestuoso, celebrando los 100 años de Machu Picchu para el mundo. Y yo tengo que empezar preguntándole, ¿qué es el Perú para usted? El Perú es una enorme piedra como esta lanzada al espacio, que tiene que encontrar un sitio donde anidar y que tiene que encontrar un lugar donde hacer verdad sus sueños. Porque las piedras como estas sueñan y son mágicas. El Perú para mí es una síntesis contradictoria de muchísimos pequeños países que somos todos, desde siempre, culturas diversas, anónimas unas y siempre en adversidad unas con otras. Pero finalmente, por sobre todo eso está el concepto del Perú, que es lo que amo por sobre todas las cosas. Y ese Perú tiene algunos emblemas o banderas como este, que es nuestro gran cerro de Machu Picchu con su construcción. Yo le doy una enorme importancia a Machu Picchu, no solo por la belleza de la ciudad dormida y por el hallazgo de lo que otros no habían visto, sino fundamentalmente porque el Perú es un largo camino que comenzó hace 15.000 años, en la Uricocha, en diferentes lugares, se fueron agrupando los seres en pequeñas comunidades, después en culturas y civilizaciones muy pequeñas, luego en grandes federaciones, chimúes, chachapoyas. Finalmente hubo el intento de consolidar todo eso bajo una sola dominación desde el Cusco. Pero todo, a su vez, fue una construcción hacia arriba, es decir, la influencia cultural de todas esas civilizaciones fue llegando hasta el Cusco, hasta lo último de nuestra historia anterior a los españoles, y lo último de lo último posiblemente fue esto. Y entonces esto es una aventura sintética que dice a todos los peruanos, sigan el camino, toma tu cruz y continúa, toma tu piedra y sigue el camino, sigue construyendo. Y yo creo que el Perú vio interrumpida su historia por tal vez una necesaria forma de encontrarse con Europa para adquirir otros conocimientos y cosas. Y finalmente somos mestizos todos. Y ganamos el mestizaje, que es un enriquecimiento racial siempre, el mestizaje. No hay que caer ni en lo uno ni en lo otro, sino reconocerse como yo me reconozco como mestizo. Cholo, hermoso, pero cholo, con hemoglobina alta para poder bailar aquí mi guayno. Listo, lo hemos visto. Presidente, usted en todo este gobierno ha tenido un punto muy importante y ha sido trabajar por el tema social, pero también por el tema cultural. Ha dicho que es importante crecer económicamente, pero que también no podemos crecer solamente en dinero, sino crecemos intelectualmente reconociendo quiénes somos. Es verdad, porque no solo de pan vive el hombre. Las piedras son piedras y no tienen espíritu. Si no tienen, por eso Neruda se pregunta, pusiste piedra sobre la piedra y en la base harapo, ¿dónde estuvo el hombre? Dice. ¿Ah? ¿Dónde está el soplo espiritual, sin el cual las escuelas son solo montones de ladrillos y cemento? ¿Dónde está el soplo espiritual sin el cual las carreteras son solo un movimiento perturbador de la naturaleza y contaminador del ambiente? Lo espiritual es el sueño. Lo espiritual es el amor, lo espiritual es el afecto y la solidaridad. Lo espiritual es el sentido unificante de saber que compartimos los genes, todos los peruanos. Y en ese sentido rescatar los ancestros significa fundamentar en nosotros nuestra identidad, nuestro sentido de ser lo mismo. Estoy seguro que genéticamente nosotros, usted y yo somos parientes, y con todos los que están aquí somos parientes. Esto está demostrado científicamente, porque
tenemos parentesco con cientos de miles o millones de peruanos. Y en el fondo somos lo mismo. Entonces, rendir homenaje a orígenes y tal vez antes de Machu Picchu a otros anteriores enormemente, es encontrar la raíz, encontrar el sentido vital que todavía sigue como cordón umbilical de nosotros a la tierra. Sin ese concepto cultural, que es riquísimo, porque la cultura no es leer libros, ahí se equivoca la gente. La cultura es saber identificar la naturaleza y saber transmitirla. Ayer un profesor que se llama James Reed, que es un gran estudioso de los tejidos peruanos, un norteamericano estudioso de los tejidos peruanos, que ha escrito 17 libros, nos mostró algo impresionante. Un paisaje de Nazca que tiene la arena amarilla, unas sombras verdes y luego el mar azul y el cielo. Y de pronto nos mostró un tejido, un manto Nazca en fotografía, que era exactamente igual que una fotografía. Y después nos mostró una obra de arte de un pintor moderno que era exactamente igual, el amarillo, el verde, el azul y el azul celeste del cielo. Y entonces uno entiende que la cultura está en el manto Paracas, pero también está en la visión del hombre que ve y sintetiza los colores y los armoniza en un producto. Entonces, nuestro pueblo ha sido culto siempre, no se escogió en vano este lugar para levantar esas paredes. Esas paredes en otro lado serían solo paredes, unas casas, pero esas paredes aquí, en este recodo del Vilcanota y cerca de este hermoso cerro Huayna Picchu, cobran un valor que hace enmudecer a todos los seres humanos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad con el tema del patrimonio? Porque claro, se les exige a las autoridades que hagan cosas, que conserven, que den leyes, pero todos nosotros, no solamente los peruanos, sino todos los que tenemos esto que hemos heredado del pater, ¿no?, de los padres, ¿cuál es nuestra responsabilidad ahora, luego de estas celebraciones del centenario? ¿Qué nos diría que debemos de hacer y cómo deberíamos de involucrarnos con esto que es nuestro? Así como uno guarda las cenizas de su padre, de su hermano, de sus ancestros, en parte estas son las cenizas de nuestros viejos constructores y tenemos que guardarlas con unción religiosa, con respeto. Y esto no es solamente del gobierno, ni de las autoridades regionales. Hace poco tuvimos un triunfo maravilloso que fue recuperar los objetos que salieron de aquí. Y nos estamos olvidando en este centenario que a los 100 años hemos repatriado ya la tercera parte y a fin de año llega la segunda tercera parte y en el año 2012 vuelve completo todo lo que salió de aquí hasta la última piedrita y parte de cerámicas rotas, todo vuelve. Ahora nos hemos empeñado en traer de Gotemburgo, en Suecia, 100 mantos Paracas, de esos que retrataban, como le he dicho, los paisajes, los Nazcas y los Paracas. Entonces tenemos que guardar eso porque eso no es solamente un objeto bonito, es lo que han hecho nuestros tatarabuelos. Es parte nuestra, evidente. El problema es saber identificarse con esos objetos. No diré rezarles, porque eso sería ya un animismo no católico, no cristiano, no moderno, pero sí saber rendirles homenaje permanente. Y entonces eso forma parte de nuestra obligación de ciudadanos. Aquí hay un problema. Yo siempre he dicho, uno puede ser residente de un país, que es el que camina por la calle. Otro es el ciudadano que tiene un compromiso con el país. Nos falta todavía hacer mucho para ser ciudadanos. Esos, por ejemplo, que se han robado la cruz de Motupe, y no se han limitado a robarla, podrían haberle robado y sacar unos recubrimientos de oro que tampoco valen muchísimo. Que ese no es el real valor de la cruz. No es, evidentemente, pero se ensañan con ese artículo que sintetiza la fe de todo un pueblo y lo rompen, lo queman. Yo no sé, ahí veo una maldad demoníaca, ¿no? No solamente robarse el dinero o pedir 50.000 soles para devolverlo, la cruz como estaba, sino ya un ensañamiento. A veces veo también, levanta usted un edificio, un colegio lindo, nuevo, para que los muchachos hagan estudio orgulloso de su colegio, como si fuera el mejor colegio particular. Y pasa un tipo por ahí y le pinta unos garabatos rarísimos en las paredes. Cultural también. Nos falta educación. Y la educación no es de 5 años ni de 10, tal vez 20 o 50.
tenemos un largo trabajo, por eso hay que continuar. Presidente, hemos visto en todos estos 5 años de mandato el sentido del humor que usted tiene, ¿no? Y cómo por ahí alguien le hace una pregunta que no debe ser por el momento y usted con esa rapidez pues lanza otra. ¿Y qué tan importante es para ser un político y tener sentido del humor? Hay que reírse. Ahora que cantaban los Jaivas me acordaba de la negra Mercedes Sosa, que era como mi mamá grande, le decía yo, ¿no? Que nos queríamos mucho con Mercedes. Y entonces ella tenía una canción que se llamaba Gracias a la vida. Y yo creo que la vida en sí misma, como don del cielo, de los padres, y como posibilidad de ver todo esto, y de escuchar la música, y de amar y sentirse amado, es tan linda la posibilidad de hacer cosas por la geografía y por el Perú y por otra gente, que uno solo debe sonreír. No hay cosa de la que entristecerse, hay momentos tristes. Hay muy poco tiempo en la vida como para estar molesto, ¿no? Molesto es tonto, ¿no? El que se molesta sufre el mismo. Yo me molesto con alguien y sufro yo, porque estoy molesto. Yo nunca he tenido rencor, eso es lo que no entienden mis adversarios. Los saludo con cariño, y ellos dicen, ¿cómo si de este dicho samba canuta? Lo he insultado. Me tiene sin importancia. Es decir, cosas que no nací para el rencor, porque de joven vine aquí, soñé. A los 20 años. Recité, canté. Neruda y otros, Alexander y otros poetas, Alberti el español. Y aprendí que la vida debe ser alegría, por eso en los peores momentos yo me sonrío. Y nunca verán ustedes que me van a poner de rodillas a llorar. Yo sonrío porque la vida es muchísimo. Presidente, se dice por ahí, lo hemos visto ahora, ovacionado por la gente que lo han sacado a bailar y le decían tantas cosas, cuando ha ido a algunos restaurantes y usted se ha despedido, tratando de salir desapercibido y lo han aplaudido, se dice que de repente usted será el presidente del Bicentenario. No, eso es demasiada vanidad. Dice que tengo un ego colosal. Eso dicen los gringos porque no me arrodillo ante ellos. Acá están acostumbrados los embajadores americanos que vaya un presidente y se ponga de rodillas y le suplique. No, se han equivocado. Yo existía como país mucho antes que ese país existiera. Ese país tiene 2 siglos, nosotros tenemos miles de años. Y eso no lo pierdo yo como cholo orgulloso. Por eso dicen ellos que yo tengo un ego colosal. Pero tampoco me gusta jugar a la soberbia de decir tengo la vida comprada, Dios está de mi lado y volveré. Eso no me gusta. Lo que me gusta es hacer mi cálculo histórico en este sentido. Usted ha dicho eso, que es más importante el papel que uno juega en la historia que estar hablando, pues sí, yo fui un mejor presidente, un mal presidente, y que todos los que debemos de hacer es justamente eso, quedar grabados en la historia de usted. Ya está. Hay un momento en que uno alcanza, no a todos, eso es imposible. Estoy seguro que ni Cristo, y mucho menos, en su momento alcanzó el corazón de todos, ¿ah? Terminaron crucificándolo al pobre. Pero hay un momento en que uno alcanza el cariño de mucha gente y es el momento tal vez de decir hasta aquí y me quedo con ese cariño. Porque yo he visto, como dije alguna vez, mis funerales, he visto mi entierro, me han enterrado bajo papel, bajo policía, bajo expedientes judiciales. ¿Qué no han dicho? Porque sabían que si me quedaba aquí no hubiera permitido el golpe y las cosas que hicieron. Pero bueno, así fue. Tampoco tengo rencor de esa gente, ¿eh? Esa es la vida. Pero lograron meter en la cabeza de la gente que la culpa de todo era mía. Está bien, está bien. Ahora, yo creo que las cosas están mejor. Y si estuvieron mejor, quédate ahí. ¿A qué juegas a la tercera vez? Que las cosas no pueden ir tan bien y finalmente te recuerdan por lo último. Claro. Así es, uno recuerda por lo último que todo en la vida, cualquier amistad, cualquier relación la recuerda por lo último. Lo primero se borra por lo último que uno hizo. Entonces, si la cosa está bien, y hay muchísima gente que acepta que hemos logrado hacer cosas y gente que me quiere bien, ¿a qué juego yo eso en el juego de la vida para perderlo? Póngase usted a pensar. Presidente, ¿tiene pena? ¿Se va? ¿Tiene tristeza? No, porque me quedo. Yo no soy... mire, a mí me gustaba como estudiante estar fuera del Perú. Y estudiaba en España, en Francia, iba a ir a Alemania a estudiar. Y cuando, por las circunstancias de la década del 90, tuve que saltar por los techos y salir a Colombia y estar fuera 10 años, fue el peor castigo de mi vida, le garantizo. Extrañaba sus cosas, su identidad, su suelo. Uno puede estar preso en Bogotá o en París, está preso.
no puede ir a hacer lo que a uno le da la gana en su tierra, que al final es la tierra de la que uno está hecho. Entonces, cuando me dice, ¿usted viajará? ¿A dónde? Si ya he estado fuera de mi vida 15 años fuera del Perú, 5 como estudiante y 10 por lo que ocurrió en la década de los 90. Entonces, ¿a dónde voy? Ya todo me es extraño. A mí me gusta el Perú, no solamente Machu Picchu, los arenales de Sechura, me gustan los sabores de Arequipa. Y creo que felizmente yo, gracias a la política, y se lo agradezco, he tenido que hacer 8 campañas y 2 presidencias, soy uno de los peruanos que conoce más el Perú. Cada recodo, las familias de cada lugar. Y naturalmente puedo diferenciar la forma de hacer el cuy de 18 lugares en el Perú. Eso sí, puedo llevar un torneo de cata de cuy o de cualquier cosa, de forma de tamales y de dejos y expresiones de cada lugar. Y nos hacen uno solo, que es este Perú. Nos hacen uno solo porque en la variedad está el gusto, pero además, ¿a qué voy a dejar esto? Y además no sé en qué momento. ¿Sabe cuál es el miedo que siempre tuve? Le voy a decir un secreto que nunca dije, morirme fuera del Perú. Yo cuando estaba fuera del Perú decía, me da un ataque cardíaco, me atropella un carro mañana, me van a enterrar en el cementerio de Père Lachaise en París y voy a estar aquí enterrado. Y acá lo espera el presbítero maestro. Eso sí me impresionaba. Me basta 1 metro de tierra. Yo siempre he dicho, ¿qué es lo que usted quiera? Nada quiero, sino, como el poeta Santos Chocano, 1 metro de tierra. Para hablar desde allá al Perú o para enterrarme ahí. Presidente, muchísimas gracias. Estamos acá en Vivoye para todo el territorio nacional y hemos estado conversando con él sobre lo que significa el tema del patrimonio. Es importante destacar que lo que nos deja el presidente de la República es que todos debemos de contribuir para que nuestro país siga creciendo, no solamente económicamente, sino que tenemos una responsabilidad cultural con toda nuestra riqueza y todo nuestro patrimonio. Nosotros damos pase a estudio y seguimos aquí desde Machu Picchu. Gracias a Fátima Saldonit por este enlace desde Machu Picchu. La transmisión de la celebración por los 100 años de Machu Picchu Maravillando al Mundo llega gracias a Cerveza Cusqueña, patrocinador oficial de este encuentro. Destacamos también el aporte del consorcio Camisea en las celebraciones por el centenario del hallazgo de Machu Picchu. Camisea impulsando al futuro. Vamos a un corte y regresamos con lo ofrecido en nuestra siguiente mesa de diálogo, arqueología y arquitectura. Bien, lo prometido, esta mesa de diálogo con el arquitecto José Canciani, autor del libro Ciudad y Territorio de los Andes, y Luis Guillermo Lumbreras, arqueólogo, exdirector del Instituto Nacional de Cultura, creo que es ampliamente conocido, son 2 profesionales de los más destacados de nuestro país. Esta mesa de diálogo llega a la celebración de los 100 años de Machu Picchu, maravillando al mundo, y llega gracias a Cerveza Cusqueña, la única que comparte su mística origen. Cusqueña, patrocinador oficial de este encuentro. Y lo mismo, disfruta esta transmisión y forma parte de la celebración por los 100 años de Machu Picchu para el mundo gracias a Cerveza Cusqueña. Maestros, arquitecto, maestro arqueólogo, el Perú no ha sido igual para los arquitectos y para los arqueólogos después del descubrimiento o desde la aparición oficial de Machu Picchu. Yo creo que sí. Más bien desde esa época se ha desarrollado una suerte de conjunción entre la tarea de entender las cosas del Perú vía la arqueología y la vía de entenderla vía la arquitectura, un poco como que los arquitectos se han arqueologizado y los arqueólogos se han arquitecturizado. Hemos tenido un permanente intercambio de experiencias que han enriquecido mucho nuestras disciplinas. El lugar es la cima de una montaña. ¿Hay alguna razón que explique por qué los incas construyeron ahí utilizando las mismas variantes de la montaña? Mira, este lugar, si seguimos a Betanzos con su informante, la nieta de Pachacuti, la hija de Huayna Cápac, este lugar se llamaría Patallacta. El nombre que ella le da a la residencia final, al mausoleo, al sepulto de Pachacuti. Entonces, si es así, es Patallacta, es el pueblo que está encima
¿cierto? Ahí arriba. Lo de Machu Picchu es un nombre que está ligado a la zona que se llamaba Picchu, y es un nombre en realidad que le da don Melchor Arteaga. Él dice, ahí está Machu Picchu y está Huayna Picchu. Eso se lo dice Melchor Arteaga, que era uno de los pobladores de la zona, a Bingham, y ahí se generaliza el nombre. Queda el nombre Patallacta todavía para un poblado que está al pie, que es en el punto de arranque, desde donde se va caminando a llegar a Machu Picchu. Y hay otro Patallacta que está al otro lado del río, cerca de Santa Teresa. Pero, en fin, esas son cosas que todavía están en proceso de investigación, creo que se van aclarando progresivamente. Gracias a los trabajos de los investigadores sabemos que Machu Picchu era un lugar conocido, sabemos que fue propiedad de Hernando Pizarro, que fue uno de los primeros encomenderos propietarios, digamos, de Machu Picchu y de la zona, y luego pues toda una serie de otros propietarios españoles que, entre otras cosas, participaron en un saqueo impresionante de este sitio. Cuando llegó allí en 1911 el señor Bingham, este ya era un lugar saqueado, incendiado más de 2 veces y desde luego total y absolutamente vacío. Lo que había en Machu Picchu eran solo los muros arruinados de un sitio varias veces incendiado y sin nada de lo que como parafernalia pudo haber quedado en algún momento. Arquitecto, la pregunta también iba a la construcción en esas montañas. ¿Por qué? ¿Cómo? A mí me parece que los incas buscan lugares especiales de integración con el paisaje, en esta relación de sacralización del paisaje. Y conectándome con lo que decía el maestro Lumbreras, por ejemplo, Huayna Cápac desarrolla una radical transformación del Valle Sagrado en Pisac, ¿no? Cambia de curso el río, genera un modelado del paisaje con andenería y la instalación de estos aposentos reales de manera magnífica, ¿no? Y Machu Picchu es parte de esa relación especial con un lugar que tiene una magia espectacular, ¿no? Porque está en un lugar mágico, digámoslo así, por su entorno paisajístico, estas montañas que afloran desde el río que es prácticamente serpenteante y que rodea el sitio, o sea, es una metáfora perfecta de la serpiente fertilizadora, y de otro lado es una suerte de balcón a un espacio fascinante como es el de la Amazonía, con el cual los incas tenían una relación innegable, ¿no? Entonces, la conjugación de todos estos aspectos genera esta arquitectura del paisaje y de la propia edificación del sitio, ¿no? Es decir, nada se hacía al azar. Me parece que no, porque eso no es el azar, es la elección de un lugar por su calidad paisajística y el diseño de la arquitectura del paisaje y de la propia arquitectura del asentamiento, ¿no? Porque a veces nos confundimos y decimos hay un sector urbano y un sector agrícola. En realidad estamos hablando de un todo que es indivisible. Y los andenes, más que tener una función agrícola, que lo podrían haber tenido, tienen una función de modelación del paisaje, lo que llamamos arquitectura del paisaje, que a veces es algo más complicado que hacer 4 paredes, ¿no? Las formas de los andenes están generando una morfología, una forma distinta. Están imponiendo, por ejemplo, formas piramidales que están coronadas por un edificio, por un santuario, por un templo. Entonces, esa es la magia de la arquitectura de Machu Picchu, que no va aislada al edificio, sino el edificio trasciende hacia el paisaje y el paisaje se integra en la edificación arquitectónica. Esas construcciones, esas ventanas trapezoidales o esas puertas trapezoidales están en las culturas anteriores a los incas. Hay un hilo conductor desde Caral hasta la cultura inca, pasando por todas las otras culturas pre-incas. De alguna forma sí, porque bueno, si vamos a las cámaras sagradas de Kotosh, ¿no? Tienen hornacinas o nichos trapezoidales en Caral. O sea, hay una línea de continuidad cultural, pero también hay cambios y diferencias, ¿no? Que trascienden esta continuidad. O sea, uno puede leer, esto es arquitectura andina y los incas son herederos de esta larga tradición, pero marcan, ¿no? De una manera muy especial el estilo que hacen arquitectura. Se dice que los incas aprovecharon todas las experiencias de todas las culturas anteriores. Son el resultado de un proceso.
Del mismo modo como los españoles tienen algo de Egipto y de Roma y de Grecia, del mismo modo los incas tienen algo de Chavín, de lo anterior, de los pueblos que fueron construyendo este mundo. Todas las formas arquitectónicas, todo el manejo del espacio es el resultado de un crecimiento tecnológico y de una percepción del mundo andino que los incas vuelcan a través de sus obras. Mientras se construía Machu Picchu, que debe haber sido, según se dice, en la época de Pachacútec, ¿no es cierto? ¿Qué se hacía en el mundo? ¿Qué otras construcciones datan de esa época? Es el siglo XIV. Pues sí, siglo XIV, XV. Estás ya en el tardo Renacimiento, ¿no? O sea, estás hablando del Renacimiento en el caso de Europa. No sé, referencias directas que yo tengo, se está construyendo la cúpula de Brunelleschi, que es una construcción de ingeniería magnífica, ¿no? O sea, es difícil hacer relaciones. Hay un libro que es bien interesante de un historiador, un antropólogo llamado Eric Wolf, que en este momento se me ha ido el nombre del libro, pero es un libro en donde él describe el mundo en el siglo XIV. Todo lo que ocurría en el mundo en el siglo XIV. Y es bien interesante lo que él dice. Si bien estas cosas tuvieron sus propias tradiciones y sus propios desarrollos, llegando a cosas como el mundo andino incaico, en otras partes también desarrollos, renacimiento en plena florescencia y demás. Al mismo tiempo encuentra él que, por ejemplo, en lugares como los Andes se había logrado vencer las condiciones de pauperización que en ese momento estaban cubriendo gran parte del mundo. Europa tenía serias dificultades de mantenimiento y manejo de su existencia. De alguna manera su salida al mundo a través de estos peligrosos mares ignaros que ellos cruzaron son parte de esta ansiedad, del hambre que la gente tenía. Cuando vinieron los españoles aquí, con Colón iniciando el trayecto y todo esto, habían hambrunas inmensas y todo eso se resolvió con el descubrimiento de América, ¿no? Que es el punto de partida del impulso capitalista que permite la acumulación que se da durante el siglo XV y siglo XVI. Eran, por supuesto, sociedades autónomas. A propósito, tú has mencionado un libro que no recuerda. Yo recuerdo un libro, no tampoco recuerdo el autor ni siquiera, sino que dice que el portento de Machu Picchu no solamente está en las construcciones en la superficie, sino en los canales que irrigaban todo Machu Picchu y que permitían dotar de agua a toda la zona, a toda la región. Bueno, hay un manejo hidráulico siempre en el mundo andino, desde dos puntos de vista, el manejo funcional, digamos, para la agricultura o el riego, pero también en el sentido sacralizante del agua, ¿no? En la aparición de fuentes, y los incas lo hacen, ¿no? Todo Ollantaytambo es un conjunto de fuentes. Los santuarios que van jalonando el camino inca hacia Machu Picchu presentan esta característica. En Pisac también se encuentra, y el propio Machu Picchu tiene un conjunto de fuentes de uso ritual. Los palacios incas, en lugares inclusive desérticos como Tambo Colorado, en la Centinela de Chincha, tienen canales de agua que traían agua límpida a fuentes rituales, donde el inca hacía sus abluciones, se presentaba en ceremonias. Entonces hay toda una cuestión importantísima por descubrir. En el propio Pachacamac se está descubriendo que hay un conjunto de canales que atraviesan el sitio que los incas reutilizaron y potenciaron cuando hicieron el templo de las Mamaconas. ¿Y ese sistema para subir el agua hasta las cumbres? No creo que exista para subir el agua, sino más bien es canalizar, ¿no?, las fuentes de agua, los manantiales, para llevarla por conductos subterráneos y que aparezca casi como magia en estas fuentes, ¿no? En algunos lugares se hicieron entubamientos que permitían, pero no a grandes distancias, permitían la caída, después de acumular agua acá, la caída de agua. Eso se conoce, por lo que dicen los cronistas, en algo que ocurría en Tumbes, y se conoce por la investigación en Huari. Existen tubos hechos de piedra que podían servir para esos fines. Pero el agua, es importante destacarlo,
El mundo andino, desde luego, no convirtió el agua en algo importante simplemente. Fue vital y fundamental. El manejo del agua, la tecnología del agua, fue importantísimo. Para llegar a Machu Picchu tú tenías que purificarte en 4 o 5 estaciones. En el camino tú seguías, llegabas y ibas a un lugar y ahí lo que encontrabas es una cadena de fuentes. A través de una como lo que ocurre ahora en la subida al Coyoriti, ¿no? Más o menos. Y allí te bañas y después sigues a la siguiente estación, te bañas y sigues a la siguiente estación. Muy poca gente, desde luego. Por este camino iban y llegaban a Machu Picchu total y absolutamente bañados, es decir, purificados. Y llegaban a Machu Picchu y ahí hay una cadena también de fuentes con un solo canal de agua muy limpia que viene de manantiales de la parte de arriba. No hay subida del agua desde abajo, sino que se canaliza con cuidadosos procedimientos de canalización. ¿Esos sistemas de canalización todavía permiten irrigar, por ejemplo, Nazca? Nazca puede producir, gracias a esos canales que se construyeron, esos ojos de agua, esos acueductos, ¿no? Así es, los puquios, ¿no? Famosos. Sí. No, en todas partes, la Chirana, en Ica, todo esto todo el Perú es una construcción sobre la base del manejo del agua. Lo que nosotros le llamamos riego es cómo manejar el agua para que la tierra pueda absorber el agua, es cómo distribuir el agua para que la tierra sea fértil. Es generar la posibilidad del crecimiento de plantas. Y eso es manejo del agua, que es una de las cosas que nosotros no hemos entendido suficientemente. Recuerdo todavía los reclamos de Pepe Sabogal, el antropólogo, el hijo del pintor, respecto a las obras que se estaban haciendo en la costa norte, respecto a Gallito Ciego. Yo consideraba que eso era una barbaridad porque no era la forma de manejar el agua. Nos hemos olvidado de la manera como hacían los incas y los preincas su manejo del agua. Nosotros tenemos Andes verticales, en donde el agua brota de una manera muy fuerte, con una pendiente muy fuerte, y por lo tanto su manejo tiene que obedecer estas circunstancias. No es lo mismo que en Europa. Entonces nosotros hemos implantado mecanismos europeos en lugares andinos con realmente resultados desastrosos. Ahora mismo estamos con problemas serios respecto a Gallito Ciego y respecto a todas las represas que han sido hechas sin tener en cuenta toda esta cosa sabia que se construyó a lo largo de miles de años. Y un poco lo mismo ocurre con todo el manejo de las ciudades como Machu Picchu, ¿no? Así es. Bueno, ahí habría que advertir algo, ¿no? Que se está construyendo territorio. Hoy día tenemos una visión del territorio desde la ciudad, ¿no? Es un lugar donde la ciudad se va a expandir y se apropia. Y lo que está pasando, creo que en el Valle Sagrado, hablando de la celebración de los 100 años, o más bien deberíamos celebrar la construcción de hace 550 años de Machu Picchu, ¿no? Más que el descubrimiento, es que se está mercantilizando el sitio y los sitios aledaños en el Valle llamado Sagrado. Y el Valle Sagrado realmente se lo están levantando en peso. O sea, el valle va a desaparecer por el desorden y el caos que hay en el desarrollo urbano, en la urbanización de zonas que son paisajes culturales, que están asociados a los sitios, que son vitales para la identidad de las poblaciones que están allí. Los centros históricos como Pisac y Ollantaytambo están siendo manipulados, están siendo transformados groseramente en tiendas, en mercadillos. Ya no tienen identidad ni tienen población local, entonces se está generando un vacío mercantilizante de ese espacio cultural. Entonces creo que, a mi entender, debería ser declarado en emergencia el Valle del Urubamba por justamente este deterioro, esta degradación, este desorden que hay en el manejo. Se instalan hoteles, casinos, lugares de esparcimiento, restaurantes, por todas partes. O sea, la emergencia no está arriba, sino abajo. Está abajo, está en el manejo del territorio, justamente. Todos los lados. Está arriba y está abajo, porque la manera como se está manejando, las fuentes de agua están arriba y no se maneja adecuadamente todo eso, y eso va por todos los lados. En realidad lo que dice José es cierto, estamos atentando contra la desaparición, no tanto de una cosa tan hermosa como el Valle del Urubamba con sus terrazas, en donde convirtieron el ambiente en algo totalmente geométrico, hermoso.
sino que además se está perdiendo la utilidad de eso. La identidad es un instrumento de desarrollo, es un instrumento de mantenimiento y crecimiento económico. La identidad no es solamente una cosa, qué sé yo, espiritualmente grata y fabulosa. No, señor, la identidad es la identificación, el reconocimiento nuestro de que vivimos en un mundo en donde la experiencia acumulada debe servirnos para avanzar hacia adelante. Y en eso el tema del agua, el tema de las tierras, el tema de la construcción, el tema de a dónde hacer ciudades y todo esto es fundamental. Hacer ciudades o planteamientos programáticos de poblados grandes, como es lo que está ocurriendo con Aguascalientes, debiera ser declarado como un crimen contra la propia humanidad, contra los propios habitantes de ese lugar, independientemente de todo lo demás. Son palabras que habría que tomar muy en cuenta las nuevas autoridades que están por asumir la conducción del gobierno. Realmente este acontecimiento de los 100 años para el mundo de Machu Picchu debería servir como una alerta para lo que acaban de decir el arquitecto José Canciani y el arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras. Muchísimas gracias por estar en este momento, en esta conversación y sobre todo por ilustrarnos y por alertar al país de lo que puede ocurrir. Vamos a la pausa y regresamos con una nueva secuencia de esta transmisión. Continuamos con estas mesas de diálogo para celebrar este acontecimiento de los 100 años de Machu Picchu para el mundo. Y el tema es historia del Tahuantinsuyo María Rostorovsky. Es un homenaje también a la señora María Rostorovsky. Y tenemos a Rafael Barón, historiador, especialista en la conquista del Perú. Miguel León, también historiador. Y Javier Flores Espinosa, un conjunto de historiadores para hablar de la historia del Tahuantinsuyo. Para comenzar un poco, ¿dónde comienza la historia y dónde comienza la leyenda? Es decir, Manco Cápac saliendo del lago Titicaca y los hermanos Ayar, ¿cómo se traduce eso en la historia? Bueno, yo creo que van juntos en realidad, la historia y la leyenda escrita, recogida, a partir de la conquista, de la presencia de los primeros cronistas españoles, es que se documenta por escrito la historia incaica y la historia anterior también. Entonces, de manera formal, ese podría ser el comienzo de la documentación histórica, pero lo que se recoge en estos relatos, que son los que tenemos ahora fijados ya en el papel, vienen de muy antiguo, ¿no? No hay una barrera entre leyenda e historia. La leyenda es la historia es la leyenda. Pero hay algunos incas legendarios y hay unos incas reales. Sí, bueno, eso responde a la manipulación de la historia que hicieron los propios incas. Cada nuevo inca reformulaba la historia, reformulaba el pasado, que es lo mismo que sucede ahora, y creo que esa es la tarea que tenemos los historiadores. El pasado lo traemos al presente, lo hacemos comprensible y lo ponemos a disposición de la sociedad. ¿En cuánto ya se ha aclarado eso? Bueno, es un proceso que continúa, ¿no? Hay en términos de acuerdo entre los historiadores, yo creo que en cuanto a incas, emperadores, ¿no? Zapa incas históricos, bien fundamentados, ¿no? Podemos decir que empieza con Pachacútec y continúa con Tupac Inca Yupanqui, Huayna Cápac, que son clarísimamente bien documentadas sus obras, ¿no? Sus campañas y lo que hicieron, ¿no? durante sus reinados. ¿Qué es un Zapa Inca? Zapa Inca era un título que tenía el Inca, que era la más grande autoridad, ¿no? del Tahuantinsuyo, porque es la forma como nosotros entendemos a los incas a través de conceptos históricos que vienen de Occidente. Lo llamamos por ejemplo,
estado, imperio, pero los incas se entendían a ellos mismos como Tahuantinsuyo, las 4 partes juntas, y ellos, probablemente Zapa Inca tenía un significado especial, ¿no?, que nosotros tratamos de entender a través de categorías occidentales históricas, ¿no? Que la historia es una ciencia que viene de Occidente, ¿no? Es una parte, una consecuencia del desarrollo científico, ¿no?, de Occidente, y ese es creo que uno de los más grandes desafíos, ¿no?, para entender a los incas, porque es una civilización que surgió en el total aislamiento por siglos y siglos. Y no podemos hacer otra cosa que entenderlas a través de conceptos occidentales, ¿no? Para empezar, aunque la etnohistoria, ¿no?, como doña María Rostorowski y John Murra, hicieron grandes esfuerzos para comprenderla, también comparándola con sociedades no occidentales o preindustriales, ¿no? Esa dualidad que dicen que existía un Inca, un Urin y un Hanan, ¿eso es confirmado también históricamente? Bueno, ahí hay un gran debate que hasta ahora no se ponen de acuerdo las partes. Hay quienes sostienen que las crónicas son un relato mítico y que por ende querer convertir en historia es algo imposible. Hay otros que creen que las crónicas tienen una parte que es claramente legendaria, que sería anterior a Pachacútec, y otra que es más histórica, ¿no? Pero, en fin, sabemos que en los Andes había una división dual en las sociedades y que en general cada mitad tenía un gobernante. Por ejemplo, en Chucuito se encuentran el gobernante Martín Cari y su segunda persona, ¿no? En los Andes eso existe en todos lados. Entre los incas parecería que hubo lo mismo. Y uno de los argumentos que ha sido usado para sostener que se trata de mitos es precisamente que si ponemos la lista de incas lado a lado, encontramos que Mayta Cápac y Pachacútec coinciden y que las historias que hacen lo mismo, defienden al Cusco de invasiones. Pachacútec, invasión externa de enemigos de fuera del Cusco; Mayta Cápac defiende al Cusco de una invasión de gente que vivía en el Cusco, ¿no? Entonces parecería que podría haber habido, pero no hay ninguna claridad en las fuentes. Lo más cercano es cuando se cuenta eso, lo menciona y dice, a mí me han dicho esto, pero yo no lo acepto, él no lo cree, ¿no? Pero es un debate que, mientras no encontremos fuentes más claras, no creo que se zanje, ¿no? Ahora, pero lo que sí es concreto es que el constructor del Tahuantinsuyo es Pachacútec. Sí, sin duda. Sí, es el Inca de la expansión, de la reformulación, de, digamos, en occidental podríamos decir el Inca del imperio, ¿no? Él reconstruye Cusco, la ciudad, la rediseña, la replantea, replantea un gran estado poderoso, ¿no? Pasan de ser un pequeño grupúsculo con ambiciones a ser ya un estado con todas las de la ley. Y todo comienza con la batalla contra los chancas. Así parece, así dicen muchas crónicas, eso es lo que afirman, ¿no? Muchas crónicas, pero como ha dicho Javier Flores, en otras historias de incas también aparecen ese tipo de historias de los incas defendiendo al Cusco, defendiéndolos de ataques, de invasores. Pero en el caso de Pachacútec yo creo que es muy claro que el comienzo de la participación, ¿no?, la acción de Pachacútec es lo que decide con la derrota de los chancas un cambio fundamental en digamos, la construcción de este Estado, ¿no?, que pasa de ser un señorío o un poder regional a ser, pues, ¿no?, un Estado expansivo, ¿no? Y las búsquedas, las conquistas de Yupanqui, que según el doctor Del Busto lo llevó hasta Oceanía. Bueno, todo estado expansivo, arcaico, suele ser explosivo, es decir, en algún momento dado empiezan a expandirse y avanzan hasta que ya no tienen a dónde ir más, ¿no? Es decir, es algo normal, lo encontramos en Mesopotamia, que avanza hasta que llega a un lugar que ya no pueden ir más y ahí se detienen y generalmente viene la crisis.
Es un poco lo que pasó con el Tahuantinsuyo, ¿no? Es decir, se expandieron por todos lados que podían, incorporando sociedades que tenían más o menos sistemas económicos organizados, y cuando dejaban de tener a dónde expandirse, entraban en crisis, ¿no? Porque la lógica misma del Tahuantinsuyo, su economía implicaba conseguir más hombres, más recursos para distribuir. Cuando no había dónde conseguir eso, el Estado entra en crisis, ¿no? Porque es como un tiburón. Si no se está moviendo, se hunde. Igual, un Estado expansivo, estos arcaicos, tiene que estar constantemente expandiéndose. En el momento que ya no puede, va a entrar en crisis, porque ya no queda que repartir. Y las élites se disputan todo. Rafael, tú tienes ahí un libro muy grande y que es un homenaje que creo que valdría la pena que lo comentes. Sí, este libro fue un encargo del Instituto de Estudios Peruanos cuando María cumplió los 80 años. Fue un homenaje en la tradición académica de que todas las personas vinculadas académicamente, casi todas ellas o todas ellas amigas de María, participaron en el libro. Es un libro que congrega aportes originales de investigación en el campo fundamentalmente de la historia, la etnohistoria, arqueología, antropología. Y justamente con Javier Flores tuvimos este honroso encargo de dedicarnos de la coordinación y la edición de los textos. La convocatoria fue, como puedes ver por el tamaño del libro, exitosísima, de mucho peso. Y bueno, es un libro que marcó época por la calidad de sus contribuciones. Y que además es un merecido homenaje por todo el aporte que ha significado este libro y todo el trabajo de María, ¿no? Bueno, la motivación y la inspiración del libro fue justamente la obra de María, ¿no? Una obra que cambia la manera de hacer historia en el Perú. Ella mira al indígena como una persona, mira a la sociedad indígena como una sociedad que crea, que se desarrolla y que tiene sus propias características, sus propias condiciones, su propia historia. Y ese estudio ella lo emprende utilizando la documentación de archivos que por siglos había estado intocada en los repositorios. Historias del Tahuantinsuyo, María Rostorowski, ese es el título de esta mesa de diálogo en la que hemos participado con Rafael Barón, con Javier Flores, con Miguel León y con Javier Flores Espinosa, y quienes por supuesto le agradecemos por esta participación en esta secuencia de esta transmisión especial por los 100 años de Machu Picchu para el mundo. Vamos ahora a un corte comercial y luego regresamos con la transmisión especial para seguir recordando a Machu Picchu, para seguir presenciando los trabajos que se han preparado allá en la Ciudadela.